Muy buenas tardes, chicos. Fecha de hoy día, 26 del 8 del 2021, haciendo cerca de las 14 horas, ¿cierto? Nos corresponde nuestra clase virtual, la última clase virtual del mes, ¿cierto? Y vamos a dar algunas pequeñas indicaciones, dos indicaciones. Ahora, la primera, fundamental, ¿ya? Para poder realizar cualquier consulta o duda, por favor, levanten la manito para yo dar la palabra. No se saquen el audio y hablen solitos, ¿ya? Porque de repente podemos interrumpir al compañero que sí levantó la mano y yo no me di cuenta porque me demoré un poquito, ¿ya? Entonces, seamos respetuosos con nosotros mismos, sino que si alguien está con la mano levantada, yo le voy a dar la palabra, ¿ya? Entonces, para que no interrumpamos también el normal funcionamiento de la clase y podamos participar todos. ¿Les parece, chicos? Yo creo que es una buena estrategia para que ordenemos un poquito más, ¿ya? Siempre levantar la mano para que vayamos con el orden y obviamente yo también poder dirigir las preguntas a todo el curso, a todos los participantes que están aquí. Ya somos 17, entonces lo ideal es que podamos participar todos. ¿Ya? Entonces vamos a dar inicio, chicos, hoy día. Como les comentaba anteriormente, antes de la grabación, que vamos a trabajar con el objetivo de aprendizaje número 7, que está relacionado a lo que es la comprensión del concepto de fracción, ¿cierto? Y sus demases. Realizamos el día lunes la retroalimentación de manera presencial para la evaluación sumativa que tiene fecha para mañana, ¿cierto? Con los objetivos tratados en las clases anteriores del cálculo de área y perímetro, ¿cierto? De figuras geométrica y también cuerpo geométrico, ¿ya? Chiquillos, iniciamos entonces compartiendo pantalla. Como es de costumbre, me dicen si es que se ve bien, si no se ve bien, ¿cierto? Si Sí, tenemos se ve bien. problemas. Bien, me parece si es que tenemos problemas de audio o no. Al parecer no, estamos todos bien, ¿cierto? Y vamos a dar inicio entonces. Gustavo tiene la manito arriba. ¿Está en el colegio? Sí. Ah, ok. Ya chicos, comenzamos entonces y esperamos que de aquí en adelante las consultas que se puedan realizar, obviamente si no son o sea, todas las consultas son importantes, pero si las podemos realizar al final sería mucho mejor irla anotando a medida que va avanzando la clase para después hacer un pequeño repaso de lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Entonces, como les explicaba, y damos inicio, ¿cierto? Nos corresponde clase de fracciones, ¿cierto? El objetivo de aprendizaje que vamos a trabajar en los A7, ¿cierto? Que habla de demostrar que comprende las fracciones propias, representándolas de manera concreta, ¿cierto? Pictórica y simbólica, creando grupos de fracciones equivalentes, simplificando, amplificando, ¿cierto? De forma manual o con algún software educativo. Vamos a comparar fracciones propias con igual y distinto denominador y todo esto de manera concreta, simbólica y pictórica, ¿ya? Este gran objetivo que tenemos que trabajar en distintas clases, vamos a iniciarlo con un objetivo de la clase, que hoy día vamos a ver solamente, vamos a representar fracciones propias en forma concreta, pictórica y simbólica, creando grupos de fracciones equivalentes, describiéndolos en los procedimientos utilizados. Pero para poder llegar a este objetivo de la clase, debemos tener conocimiento de qué es una fracción, ¿cierto? Y para eso, antes de irnos netamente a lo que es el objetivo de la clase, vamos a hacer no sé si un recordatorio, pero vamos a empezar de la base en sí, ¿ya? Desde lo más básico de una fracción. Y para eso vamos, vamos a apoyarnos, ¿cierto? Con un videíto, con una pequeña instrucción de un video, y después lo voy a reforzar yo con las diapositivas que vengan a continuación. Y de ahora comenzamos ya. Y una vez más, salvé el planeta. Se acabó la peli. ¿Pedimos pizza? ¡Sí! ¿Habéis hecho los deberes? Me quedan solo los de mates. Estamos aprendiendo las fracciones. Yo los terminé antes de ver la peli. Venga, Ana, corre a terminarlos mientras llega la pizza.
¡Ya está aquí la pizza! ¡Bien! ¿Deberes terminados? ¡Sí! ¡Pues a comer! Vaya pinta. Ana, cuéntanos qué has aprendido sobre las fracciones. Una fracción puede ser la parte de un grupo. Por ejemplo, nosotros somos una familia de 5 personas. 2 adultos, papá y mamá, y 3 niños, nosotros los hermanos. Muy bien. ¿Y qué fracciones podrías decirme con esos datos? Te puedo decir que 2/5 de las personas de este grupo son adultos. El número 5 de abajo de la línea, el denominador, indica que somos 5 personas en el grupo. Y el número 2 de arriba, el numerador, indica que 2 personas del grupo son adultos. Exacto. Entonces, ¿cuál sería la fracción de niños en esta familia? 3/5. 3 personas de un grupo de 5 somos niños. Bien hecho, Ana. 4 quesos, mi favorita. ¡Qué rica estaba la primera pizza! Vamos a por la segunda. Ana, ¿sabías que al dividir un objeto en partes iguales también podemos ver fracciones? Por ejemplo, esta pizza, si la dividimos en 4 partes iguales y nos comemos un trozo, nos habremos comido 1/4 de la pizza. ¿Y el resto que queda en la caja, qué fracción sería? Pues si quedan 3 trozos iguales en la caja, y antes había 4 trozos, quedan 3/4 de pizza. ¡Eso es! El número que está debajo de la línea, el denominador, nos indica en cuántas partes iguales está dividido el objeto, en este caso 4. El numerador, el número que está encima de la línea, indica el número de partes que se seleccionan. ¿Y si dividimos esta última pizza en 6 y nos comemos 2 trozos? En la caja quedan 4/6 de pizza. ¿Y cuántos nos habremos comido? 2/6. Muy bien, Mario. Te has ganado un buen postre. Pero antes, ¿repasamos? ¡Sí! Podemos ver fracciones en grupos o en divisiones de objetos. En los grupos, en el denominador ponemos cuántos elementos hay en el grupo y en el numerador los elementos a los que seleccionamos. En la familia somos 5 personas, de las cuales 3 somos niños. Entonces, 3/5 de nuestra familia somos niños. Y 2/5 del grupo son adultos, papá y mamá. También podemos ver fracciones cuando dividimos un objeto en partes iguales. En el denominador ponemos las partes en las que está dividida el objeto y en el numerador la parte de la fracción a la que hacemos mención. A esta pizza le falta 1/4, por lo que quedan 3/4 restantes. Bien merecida esta pizza, chicos. Ya, chicos. Súper fácil de entender. Correcto, ¿cierto? Entonces lo vamos a reforzar con la explicación que les voy a dar yo. ¿Ya? Entonces ya básicamente comprendimos lo que estaba hablando, ¿cierto? De lo que ¿qué es una fracción? Ahí sale una pregunta, dice, ¿qué es una fracción? Debemos entender entonces que una fracción se va a entender como una parte de un entero, ¿cierto? Y lo podemos representar, ¿cierto? Como la repartición de un grupo o la división de un objeto en partes iguales. Lo importante es que siempre tienen que ser partes iguales. Ya, si nosotros tomamos un objeto y lo partimos en partes que no son iguales, básicamente no vamos a cumplir la condición que tiene una fracción. Ya, ahora, debemos entender también que la fracción está compuesta por 2 cosas, ¿cierto? Como explica ahí y como aparece ahí en la imagen, ¿cierto? Las fracciones están compuestas por un. ¿Qué me puede ayudar ahí? ¿Por qué está ¿Y qué compuesta una cosa? fracción? ¿Ah? Damián, levantó la mano. Una fracción está compuesta por un denominador y un numerador. Por un numerador y un denominador, ¿cierto? Entonces, como lo explica aquí en esta figurita que está acá, nos habla de un numerador y un denominador, ¿ya? Y debemos entender que el numerador va a estar ubicado en la parte superior y el denominador en la parte inferior.
¿Qué debemos entender? Que si yo cuento aquí, miren, este círculo que está aquí está dividido en cuántos espacios, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces debo entender que el denominador va a ser igual a la cantidad de partes que está dividido nuestro entero. Y el numerador, como los que están aquí, que era el trozo 6 y el trozo 1, son las partes que nosotros estamos utilizando. Entonces vamos a entender que una fracción entonces va a estar compuesta por un numerador, por un denominador, ¿ya? Y también existe una línea, ¿cierto? Una línea divisora que está ahí entre medio y que nos explica a nosotros que esto es una división en partes iguales, ¿ya? Entendiendo eso, entonces, podemos continuar, ¿cierto? Y también debemos comprender que las fracciones se leen, ¿ya? Nosotros debemos tener una lectura de las fracciones, no es llegar y decir 1, 4, ¿ya? No, no es así. Ya, nosotros debemos entender que el denominador a nosotros nos va a mandar cómo va a ser la lectura de estas fracciones. Como por ejemplo, como aparece ese recuadro que está ahí, ¿cierto? Que nos habla de que cuando tengo un denominador, de de 2, ¿cierto? Se va a leer como medios. Si tengo un denominador 3, su lectura será tercios. Un denominador 4, su lectura será cuartos. Denominador 5, su lectura será quintos. Denominador 6, su lectura será sextos. Y cuando ya sobrepasamos el denominador 10, mayor a 10, le vamos a agregar la palabra al número, la palabra avos. Por ejemplo, si es el 12, esto sería 12 avos. 12 Si es 13, 13 avos. Si es 14, 14 avos. Entonces, entender que cuando los denominadores son del 2 al 10, los tenemos escritos acá. Si sobrepasamos como denominador 10, agregamos la palabra avos. Entonces, como este grandote número que está aquí sería entonces, ¿cómo sería? Un cuarto. Un cuarto. Espectacular, ¿cierto? Sigamos. Ahora, dentro de las fracciones, ¿cierto? Ya entendiendo que la fracción está compuesta por un numerador y un denominador, una línea divisora, entendiendo que el numerador es la cantidad de trozos que yo voy a ocupar, ¿cierto? Y el denominador es la cantidad de trozos los cuales yo voy a dividir este objeto o este grupo de cosas, ¿cierto? Debo entender que hay tipos de fracciones. Nos vamos a encontrar con 3 tipos de fracciones. Las fracciones propias, fracciones impropias y fracciones mixtas. Vamos a comenzar con la comprensión de lo que es una fracción propia. Cuando hablamos, chicos, de una fracción propia, como aparece ahí, ¿cierto? Vamos a hablar de que el numerador es menor que el denominador. Por lo tanto, debo entender que esta fracción va a ser menor que un número entero, menor que una unidad. Va a ser todas las fracciones que son propias son menores a 1. Ya, porque no alcanzan a cumplir todo el entero. Por ejemplo, lo que aparece aquí y que está escrito ahí, ¿cierto? Habla de, nosotros analizamos esta fracción, habla que esta circunferencia, ¿cierto? Este círculo está dividido en ¿cuántas partes iguales? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Entonces son 8 partes iguales, mi denominador va a ser 8. Y estoy ocupando ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces mi numerador va a ser 6. ¿Ya? Y se lee 6 octavos. Y la fracción 6 octavos es menor a un entero, porque estas dos que están aquí no se están ocupando. Si yo ocupo todo esto, hago un entero. Pero no lo estoy ocupando todo, entonces estoy ocupando menos de un entero. Menos de 1. Entonces, la fracción propia va a ser toda fracción que se entienda que es menor a un entero. Vamos con la siguiente, que es la fracción impropia.
Cuando hablamos de una fracción impropia, es lo contrario a la fracción anterior. La fracción impropia, como dice aquí, ahora el numerador va a ser mayor, ¿cierto? Que el denominador. Por lo tanto, esta fracción va a ser mayor que la unidad, mayor que 1. Pero ¿cómo, tío? No entiendo. Veamos la gráfica. ¿Se dieron cuenta que en la gráfica anterior, en la circunferencia, el círculo, ¿cierto? Estaba marcado solamente 6 de 8. Aquí están marcados ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 11 de 5, 8. 6, 7, los 8 de 8. 12 de 8. Y aparte hay más, 8, 9, 10, 11. ¿Cierto? Tuvimos que armar dos grupos y me di cuenta que los grupos están divididos en 8, entonces mi denominador va a ser 8. Pero aquí tengo 8 ocupados, 8 de 8, y aquí tengo ocupado 3 de 8. ¿Cierto? Entonces, 8, 9, 10, 11. Ocupé 11 de 8. Y cuando este numerito, el numerador, es mayor, ¿qué significa? Que esta fracción va a ser mayor que un 1. Todas las fracciones impropias están ubicadas, son más grandes que el 1. Y las fracciones propias son más chiquititas que el 1. Entendiendo que es una fracción propia y que es una fracción impropia, debemos conocer también que existe una fracción, ¿cierto?, que se conoce como fracciones mixtas o número mixto. ¿A qué se refiere esto? Que voy a tener dos tipos de números acá. Nosotros ya conocemos los números enteros, ¿cierto? Los números enteros son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, de manera infinita. Pero también existen los números fraccionarios, que son los que estamos viendo ahora. Entonces, cuando yo hablo de una fracción mixta, como lo plantea ahí el dibujito que está al lado derecho usted, voy a tener una parte que está en rojito ahí entera, y voy a tener una parte fraccionaria que está representada de color azul. Cuando se juntan estas dos, creo el número mixto. ¿Qué me dice entonces aquí? Que me dice que estoy ocupando 2 enteros, 1 medio. Miren la representación que tiene aquí con los vasos con agua. ¿Qué quiere decir esto, cierto? Que estoy representando aquí, estoy representando un vaso con agua, 2 vasos con agua y la mitad de un vaso con agua. La mitad de un vaso con agua, ¿cierto? Entonces, los vasos enteros se toma como, todos los vasos que están llenitos se toma como vasos enteros, y este vaso que está en la mitad se toma como un vaso que está en la mitad. Gustavo. Profesor, Diga. con los vasos ahí estaría representando 2 y medio. Claro, 2 enteros y 1 medio. Ok. Y 2 otra vasos pregunta. enteros y 1 en la mitad. Y se representa como 2 vasos enteros y 1 vaso por la mitad. Y esto que está aquí, que yo acabo de escribir, conforma un número mixto. Listo. Esto es un número mixto. Es como Ok. que si tuviera 2 pizzas enteras y una pizza solamente la mitad. La media. Correcto. ¿Ya? Entendiendo entonces, tenemos 3 ya, Ay, tenemos tres ya términos que debemos comprender: fracción propia, fracción impropia y números mixtos, ¿cierto? Continuamos. Ahora, las fracciones también nosotros, chiquillos, las podemos representar de manera pictórica. ¿A qué se refiere con manera pictórica? Se refiere a la representación gráfica que tenga una fracción. Y para eso debo entender que la fracción va a tener un numerador, va a tener un denominador, una línea divisora, ¿cierto? Y que se puede representar por intermedio de figuras, ¿cierto? Ya sea un círculo, ya sea un cuadrado, ya sea un triángulo, ya sea cualquier figura geométrica. La característica que tiene que tener es que si yo divido esta figura, ¿cierto?,
tiene que ser en trozos exactamente iguales. No siempre ocupamos la figura de una pizza, si bien es un ejemplo que generalmente se ocupa, pero también podemos ocupar una figura, no sé, como un chocolate, como una barra de chocolate, ¿cierto? O podemos ocupar distintas figuras. Lo importante acá es que su repartición sea de manera equitativa. ¿Qué quiere decir esto? Que sea de manera igual, que cada integrante reciba exactamente la misma cantidad. ¿Ya? Entonces, para ver si es que logramos entender, vamos a ir ahora, voy a ir yo preguntando de manera individual, no me den las respuestas, sino que yo voy a ir pidiendo que me den la respuesta de, por ejemplo, de la número 1, Elías Moscoso. Necesito unir, ¿ya? La número 1 con la fracción que corresponda. Elías, ¿me puede ayudar? Ahora sí. La número 1. Un quinto. ¿Hacia dónde voy con la número 1? Medio, un cuarto. Espera, al tiro lo hago. A ver. ¿Lo que está Sí. pintado son el numerador? ¿Lo que está pintado son el numerador? Correcto. Décimo. Ya, ahora sí. El resto, chicos, por favor, silénciese. Octavo. Con la C. La primera con la C. La primera va con la C, un cuarto, me dices tú. ¿Sí? 1, veamos, revisemos. ¿Cuántos, en cuánto está dividido esto? ¿En cuántos En cuántos 4. pedazos? ¿Seguro que en 4? Sí. Cuéntalos, ¿cuántos están divididos? 5. Ah, 5, ¿cierto? Hay 5 que están. 5. ¿Ya? ¿Y cuánto ocupó? 1. 1. Entonces la fracción sería 1, un cuarto. Mira, esto es así. Ponemos la rayita. Perdón. Un segundo, chiquillos, por favor. Ya, vamos a poner aquí. Ponemos la rayita, la línea divisora. Ya, si ponemos la línea divisora, debo entender, primero, el número que va acá abajo va a ser la cantidad que nosotros ocupamos, que dividimos. 1, 2, 3, 4, 5. Fueron 5. Entonces abajo pongo el 5. ¿Ya? Y el número que va arriba como numerador va a ser el que está pintadito, el que estamos ocupando, que sería solamente Un quinto. un quinto, ¿cierto? Entonces, Un quinto. mi línea va hacia la letra D. Franco Hernández. D. Correcto. Franco Hernández ahora. ¿En la segunda? La segunda, Franquito. Ah, la segunda es la B. La segunda es la B, 1/3. ¿Por qué? Porque en lo verde, como lo que vamos a sacar, entonces 1, lo verde. Ya. Y lo demás, y los otros pedacitos son 3. Son 3, ¿cierto? En total, Está dividido en total en 3 partes iguales, ¿cierto? Y solamente ocupamos 1, entonces sería 1/3. Espectacular, Violeta. Y después viene Joaquín. La número 3. Ah, la número 3 está fácil, tío. ¿Cuál es, Violeta? ¿Cuál es la 3? La 4. La 4. La 3, Violeta. Ah, la 3. La 3. La 3. Está más fácil todavía. Está más fácil, es la primera. Es la primera, ¿cierto? La 3 entonces es 1/2, ¿cierto? Muy bien, gracias. La número 4, Joaquín Ramírez, por favor. La C. La 4 es la C, 1/4, espectacular. Está dividido en 4 partes iguales y ocupamos solamente 1, ¿cierto? Entonces sería la C, 1/4. ¿Qué más tiene la mano levantadita? Cristóbal Araya. ¿Cuál, profesor? La número 5, Cristóbal. Es la F. La F, 1/8. Veamos, ¿en cuántas partes está? En 1, en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, sí, me equivoqué.
Ah, te equivocaste. Eso pasa, La chiquillos. G es un Hay que, décimo. hay que contarla, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es? La G, un décimo. Un décimo, ¿cierto? Un décimo, entonces esta, la número 5, entonces estamos en la letra G, como dijo, que es un décimo. Gracias, Cristóbal. Tenemos entonces a la Emilia. Emilia, la número 6. La número 6 es un sexto. Un sexto, espectacular, Emilia, ¿cierto? 6 partes iguales, solamente ocupamos una. Y la última que nos quedó Joaquín Gómez, el último que levantó la mano. Joaquín, Un octavo. un octavo, Un ¿cierto? octavo. ¿Por qué, Joaquín? ¿Me puedes explicar por qué es un octavo? Porque está dividido en 8 partes iguales. Espectacular, Joaquín. Y estamos ocupando solamente, Joaquín, uno, ¿cierto? Y ocupamos solamente uno. Por eso es un octavo. Muy bien, chicos, ¿cierto? Ya, entendiendo entonces lo que es el concepto, ¿cierto? De fracción, ¿cierto? Entendiendo que es el numerador y que el denominador, y ustedes hoy día de manera pictórica lo pudieron traspasar a una fracción numérica, ¿cierto? En conjunto con su lectura, ya estamos en condiciones de avanzar un poquito más, ¿cierto? Y ese avance que vamos a desarrollar ahora, chicos, consiste en lo que está presentado ahí en el monitor, que son las fracciones equivalentes. Cuando hablamos de fracciones equivalentes, chicos, vamos a hablar de qué es y cómo representarlas. Ya cuando hablo de equivalencia, de fracción equivalente, hablo de fracciones que van a ser iguales en cuanto a su cantidad valórica, ¿ya? Pero se van a ver de manera distinta. Me explico. Existen fracciones que existen fracciones que tienen la misma cantidad, que valen la misma cantidad, pero se escriben de manera distinta. ¿Ya? Cristóbal, que tiene la mano levantadita, después Damián. Ya, Cristóbal la tenía. No, disculpe, profesor. Sí, La tenía levantada tranquilo. por error. Damián, ¿Puedo decir un ejemplo de una fracción obvio, equivalente? obvio. Un cuarto y 2/8. Un cuarto y 2/8. Bien. ¿Por qué, Damián, es equivalente esa fracción? Porque 2/8 es. Porque 2/8 es. Cuando si partimos en 8 algo, si agarramos 2, es lo mismo de que haber partido en 4 y agarrar una. Bien, bien, esa es la explicación, Damián. Como acaba de decir nuestro compañero, ¿cierto? Un cuarto y 2/8 son fracciones equivalentes, o sea, son fracciones que visualmente las tengo que escribir con números distintos, pero matemáticamente, en cuanto a su valor, son exactamente iguales, y eso lo vamos a ver a continuación. Miren, fracciones equivalentes. Y ahí dice, las fracciones equivalentes son aquellas que representan la misma cantidad, aun cuando sus numeradores y denominadores son distintos. Observa la siguiente imagen que muestran 3 fracciones equivalentes. Miren la primera fracción. Dice que es 1/2, ¿cierto? Porque estoy ocupando 1 de 2 que yo partí. Pero la que está al ladito, si ustedes se dan cuenta, sigue pintada la misma parte que al principio. Pero como lo como lo dividí en más trozos iguales, cambiaron los números. Sería ahora 2 de 4. Y la que viene al ladito, se dan cuenta, en la misma figura, está pintada la misma parte, pero lo dividí en más trocitos. Ahora es 4/8, 4 de 8. Estas 3 fracciones que están representadas, 1/2, 2/4 y 4/8, valóricamente es exactamente lo mismo, pero visualmente se ven distintas, ¿cierto?
porque están escritas con distintos números, pero representan la misma cantidad valórica. Muy importante de entender esto, chicos, ¿ya? Entonces, debemos entender que para encontrar fracciones equivalentes tenemos dos herramientas, ¿ya? Tenemos dos estrategias para poder encontrar fracciones equivalentes. La primera se entiende por método de la amplificación, y que lo subrayé ahí. Amplificación, por la amplificación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo amplifico, significa que yo estoy multiplicando, multiplicar. ¿Ya? Para amplificar yo multiplico. Entonces, cuando yo multiplico numerador y denominador por un mismo número en común, estoy encontrando fracciones equivalentes. Por ejemplo, ahí sale un ejemplo, pero yo voy a escribir una acá al ladito. Por ejemplo, voy a anotar el ejemplo 2/3. Ahí tengo una fracción. Y a mí me piden encontrar una fracción equivalente. Ah, pero el tío explicó que cuando yo amplifico, cuando agrando o cuando multiplico, encuentro fracción equivalente, ¿cierto? Pero tiene que tener una condición. Por ejemplo, si yo quiero amplificar para encontrar fracción equivalente esta fracción, debo multiplicar tanto numerador y denominador por un número en común. En este caso voy a ocupar el 2. El 2 va a multiplicar al numerador y a su vez multiplica al denominador, creando así una nueva fracción. 2 por 2 es 4 y 3 por 2 es 6. ¿Qué quiere decir entonces? Que la fracción 2/3 es equivalente o igual a la fracción 4/6. Ya entendiendo lo que es la amplificación, debemos entender también, chicos, que para calcular fracciones equivalentes existe también otra estrategia que se llama la simplificación, que es la que voy a subrayar acá. Simplificar. Cuando yo simplifico, yo estoy achicando. Amplifico, multiplico. Simplifico, si achico va a ser una división. División, ¿cierto? Entonces, si simplifico, divido y hago el mismo procedimiento. Pero, por ejemplo, vamos a tomar ahora una fracción, vamos a tomar 10 octavos. ¿Ya? Quise tomar 10 octavos. Y este 10 octavos tengo que encontrar una fracción equivalente. Para esa fracción equivalente, acá arriba yo tenía que multiplicar y acá abajo voy a tener que dividir por un número en común. En este caso voy a volver a ocupar el 2. ¿Ya? Y si yo divido el 10 en el 2, me da 5. Y si yo divido el 8 en el 2, me da 4. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la fracción 10 octavos es equivalente a la fracción 5 cuartos. Dos estrategias para encontrar fracciones equivalentes. En resumidas cuentas, tenemos la amplificación, que es la primera, donde tenemos que multiplicar por un número en común, y la segunda, la simplificación, que es lo inverso, ¿cierto? Que debemos dividir por un número en común para encontrar fracciones equivalentes. Y recordemos que las fracciones equivalentes se van a entender como fracciones que se representan visualmente con distintos números, pero que valóricamente representan exactamente la misma cantidad. ¿Ya? Entendiendo eso, ¿cierto? Podemos volver a explicar aquí lo que sale, cómo hacerlo, ¿cierto? Tenemos entonces, ¿qué fracciones son equivalentes? Tenemos 24/32 avos. ¡Wow! Que es la fracción que aparece aquí, ¿cierto? Que la voy a cerrar en rojito. ¿Qué es lo que hicieron aquí? Chicos, tomaron un número en común, que es el 8, y realizaron la división, tanto arriba como abajo. 24 dividido en 8 me dio 3, y 32 dividido en 8 me dio 4. Entonces, ¿qué es lo que puedo entender yo? Que la fracción
que vamos a colocar aquí al principio, la fracción 24/32 es equivalente a la fracción 3/4. ¿Ya? ¿Y qué pasa acá abajito? Aquí ocupamos la otra técnica, ¿cierto? La técnica de la amplificación. ¿Qué fracción nos presentaron? Nos presentaron la fracción 2/4. Que dice, yo quise amplificar. Y tomé un número en común, el número 3. 2 por 3, ¿cierto? Nos da igual a 6, como aparece ahí. Y 4 por 3 nos da igual a 12. Entonces, ¿qué debemos entender nosotros? Que 2/4 sería equivalente a 6/12. ¿Se entiende, chicos? Sí. Gracias, espectacular por la respuesta, ¿cierto? Continuamos entonces. Ahora, importante, toda operación matemática la debo comprobar. Si no la puedo comprobar, es porque, necesito comprobar para verificar que mi operación está correcta. Ahora, ¿cómo lo hago? De la siguiente manera. Por ejemplo, si a mí me dicen, y me ponen en un ejemplo, ¿cierto? Me dicen, encuentra o verifica si la fracción 1/2 con la fracción 2/4 son equivalentes o no. Pero tío, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo saber si una fracción es equivalente a otra? Y hay una trampita, chiquilla, hay una estrategia la cual nosotros podemos ocupar y se la voy a enseñar hoy día. Esa estrategia es que yo debo multiplicar de manera cruzada. Multiplico de manera cruzada, por ejemplo, multiplico el 1, lo multiplico con el 4, que aquí está. 1 por 4 y mi resultado es 4. Y después multiplico de manera cruzada el 2 con el 2, que está aquí. Y 2 por 2 es 4. Si nos da el mismo resultado en los dos lados, es porque nuestra fracción sí es equivalente, sí sirve. ¿Ya? Ahora, si nuestra fracción no nos da igual, si nuestro resultado no nos da igual, nuestras fracciones no son equivalentes. Veamos la de abajo, mira, aquí nos dicen que 1/4 es equivalente a 2/8. ¿Será así o no? Multipliquemos cruzado. 1 por 8, que está aquí, es 8. Y 4 por 2 es igual a 8. Entonces, sí son equivalentes. Sí representan una equivalencia, ¿cierto? Ahora, chicos, pero ¿cómo, tío, cómo podemos saber si otra fracción es equivalente o no es equivalente? Veamos cuándo no es equivalente. Por ejemplo, voy a presentar yo aquí un ejemplo. Vamos a escribir aquí un ejemplo, ¿ya? Vamos a dividir esta parte de la hoja aquí y vamos a colocar aquí. 1/3 será equivalente a 2/4. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicar de manera cruzada, ¿cierto? 1 por 4, que sería 1 por 4, y multiplicar 3 por 2. 3 por 2. 1 por 4 es 4 y 3 por 2 es 6. ¿Son iguales? No. No, entonces esta fracción no es equivalente. Profesor. Y esa es la manera que tenemos de comprobar. Violeta. Profe, Perdón por interrumpirlo, pero se pasó en la hora. Tranquila, tranquila. eso le iba a decir. Tranquila, tranquila. Entonces, ¿les quedó claro, cierto? Sí, profesor. Sí, Ya súper. estamos entonces. Y nos quedaría lo siguiente, ¿cierto? Que esto quedó grabadito y voy a subir el Power a Classroom, ¿cierto? Esta es la actividad que teníamos para realizar durante el desarrollo de la clase. Va a quedar en stand-by, la revisamos al comienzo de la clase que viene, ¿cierto? El comienzo de nuestra Mañana. clase virtual. Y esto ustedes lo tienen que hacer de la siguiente manera: verificar si es equivalente o no equivalente. Si es equivalente, colocamos el signo igual, y si no es equivalente, colocamos una X. Por ejemplo, O sea, lo hago que la primera. si dan lo mismo. Exacto. 4 por 7, 7 por 4, 28. Y 1 por 21,
Es 21. 21. No son iguales, entonces, ¿qué aplico? Una X. X. ¿Ya? Y ahí vamos colocando X y vistos buenos, ¿cierto? Vamos a cargar el video, chicos, para que quede en clase. Lo dejamos hasta aquí. Espero que haya sido de buena comprensión. Y dejamos la sala porque viene Profe. otro profe. Profe, le quiero Nos decir algo vemos, rápido. profe, adiós. Al tiro. Existe una forma de decir igual que significa que no es igual, que es el logo de igual con una barra entre Con una medio. línea arriba. Sí, Sí, con que una es. línea. Aunque no sé cómo escribirlo. Solo Yo sé lo, que yo, lo puedo hacer yo con lo lápiz. escribo. Por ejemplo, si no es igual, se puede ir, como decía nuestro compañero Gael, así y Poner una un línea signo igual con ahí. una línea, listo. ¿Cierto? Ya, esa no es igual, esta 2 por 28 son 56, 7 por 8 56. Esta sí es igual. Ya, y ahí ustedes van desarrollando. Ya, chicos, dejamos de Profe, ya llegó el compartir. próximo link. Ya. Ya, chicos, que estén bien. Adiós. Cuídense, Chau, chau. nos vemos. Chao, chao.